Venezuela no estaba preparada para una situación como esta. Es muy gratificante el ver cómo las organizaciones en este momento se han abocado a entender que no hay empresas sin Y personas. todo lo que está relacionado con el funcionamiento de la sociedad se ve afectado tras un sí. Que la proporcionalidad del impacto de un evento como esto no va relacionado con la cantidad de pérdidas, sino con la experiencia de esa persona. Tengo el hecho de que cada vez que se mueve algo piense que es una réplica que está volviendo a temblar, no quiere decir que estoy loco, sino que entender que es una respuesta de nuestro organismo. ¿Puede hacer todavía primero auxilio psicológico? Sí, si hay la necesidad hay que hacerlo. Hola, bienvenidos a este espacio en donde queremos ofrecer pues algunos intercambios de información con relación a la salud mental. Yo soy Ender Rangel, médico psiquiatra del Centro Clínico Fénix Salud. Y en el día de hoy me acompaña el licenciado Julio Torres, psicólogo y especialista en el área organizacional. Julio, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Ender, por la invitación y por este espacio que se multiplique estas ventanas informativas en la cual podemos llevar la información que requiere cada uno de los venezolanos en este momento. Sí, en una época tan difícil en donde cada uno de nosotros ha experimentado en mayor o en menor grado esta situación después, posterior al sismo, en tu área, que es la parte organizacional, ¿qué ha pasado en estas últimas semanas? ¿Qué te has encontrado en las empresas? Bueno, primero es muy gratificante el ver cómo las organizaciones en este momento se han abocado a entender que no hay empresas sin personas, de que las personas son realmente las que llevan sobre sus hombros la operatividad de cada una de las empresas y por ende se han abocado a tratar, quizás de una manera desorganizada al principio, y ahí es donde entramos nosotros a darle figura, a darle una estructura y a darle un sentido a este tipo de abordaje, pero con una preocupación genuina de acompañar a sus trabajadores, de entender de que la situación que estamos viviendo o que hemos vivido durante todo este mes ha sido extraordinaria y que incluso la reacción de nuestro cuerpo ha sido desbordada porque no estábamos preparados para este tipo de situación. Sí, y es que básicamente es importante entender que un evento como el sismo viene acompañado con una gran complejidad de situaciones paralelas. Y es que no solamente la salud mental, la salud física, la productividad y todo lo que está relacionado con el funcionamiento de la sociedad se ve afectado tras un sismo. Y en la parte de seguridad y salud en el trabajo, que es el área donde tú estás, básicamente hay algunos protocolos internacionales que hablan sobre la forma de evaluar a cada uno de los trabajadores antes de reincorporarse a su área laboral. ¿Manejas algún protocolo? ¿Tienes algún esquema de trabajo en este momento, Julio? Realmente aplicado no. Y por eso es que te digo que realmente nuestro trabajo ha sido el poder orientar a las organizaciones de cómo dar ese proceso. Muchas empresas lo que dijeron fue, vamos a trabajar, vamos a volver. Hicieron quizás algún briefing de ver cómo estaban las personas, hacer un censo, de saber si alguna de sus colaboradores habían sufrido, bien sea pérdidas físicas, materiales o humanas, pero la orden fue volver al trabajo, ¿no? Y luego que tenían las personas en las empresas, allí en sus puestos de trabajo, es, ok, ¿ahora qué hacemos con cada uno de nuestros trabajadores? Que muchos están desbordados, que muchos no quieren entrar al edificio, que muchos están ahí pero están llorando, que se les nota que están desbordados emocionalmente. Y es allí donde empezaron quizás a llamar a los profesionales de la salud mental para acompañarlos en este proceso. Entonces, a ver, básicamente lo primero que hicimos fue un proceso de psicoeducación, de acompañamiento psicológico, de primeros auxilios, de escuchar a las personas, de estar ahí con ellos, acompañarlos y decirles que bueno, que la respuesta que tienen es una respuesta natural es una respuesta aguda a una situación de estrés tan grande como el que hemos vivido. Y creo que ese primer abordaje ha sido fundamental porque ha permitido a las personas primero decir, ok, no me estoy volviendo loco. ¿Okay? Esta respuesta que tengo, el hecho de que cada vez que se mueve algo piense que es una réplica que está volviendo a temblar, no quiere decir que estoy loco, sino que entender que es una respuesta de nuestro organismo, porque evidentemente la función principal del cerebro es mantenernos con vida. Y al mantenernos con vida utiliza evidentemente la memoria para recordar que ciertas circunstancias o ciertos movimientos, ciertos ruidos te llevan a ese evento traumático y por eso la respuesta es la hipervigilancia, el estar súper atento de todo lo que pasa, de todo lo que suena y creer,
¿ok? Porque al final es algo subjetivo que puede estar repitiéndose una situación o la situación como el sismo como tal. Entonces, ese proceso de acompañamiento primario ha sido gratificante porque es ese acompañamiento, es decir, a las personas, sí, pasaron por una situación muy fuerte, pero no tienen que pasarlo solo. Aquí estamos nosotros para acompañarlo, aquí está la empresa para acompañarlo. Y creo que es un punto muy importante, que las empresas tienen la oportunidad de decirle a sus trabajadores, aquí estamos nosotros. Así como dice el dicho, ¿no? Manos van para que manos vengan. Así como nosotros les exigimos, también estamos para acompañarles. En este momento tan difícil, evidentemente en las medidas de cada una de las organizaciones, habrán empresas que pueden eh, apoyar a sus colaboradores de una forma u otra, pero siempre es importante que le digan a sus trabajadores, oye, si necesitan algo, aquí vamos a estar para ti. Y es el trabajo que he venido haciendo desde el punto de vista organizacional, acompañando a cada uno de los trabajadores de esas empresas, primero para que entiendan que su respuesta es natural, que no deben ser tan fuertes o tan críticos con ellos mismos, que hay que ser un poquito más dóciles porque hemos pasado una situación extraordinaria y que en la gran mayoría de los casos, pues poco a poco se va a ir no volviendo a la normalidad, ¿okay? Porque no vamos a volver a ser los de antes. Evidentemente, esta situación va a quedar marcada en nuestra historia, en nuestra vida, pero sí volver a adaptarnos a la productividad, al estar bien, al entender de que a pesar de podemos seguir avanzando y podemos Sí. seguir adelante. Mira, algo que he podido ver específicamente durante estos días, Julio, y es que yo también hago la parte en las empresas, ¿no? Del apoyo psicológico y el proceso de reincorporación de estos trabajadores. Si bien es cierto, Venezuela no estaba preparada para una situación como esta desde el área laboral, ¿ya? Aun cuando sí tenía planes de contingencia, planes de emergencia para enfrentar esta situación, algo que he podido ver en las reuniones dentro de las organizaciones es pues un criterio casi muy frecuente que utilizan los trabajadores. Y es que, por ejemplo, tipifican a las personas en los que estaban, las víctimas que estaban ubicadas en La Guaira y las personas que estaban ubicadas en las áreas aledañas, Caracas, Los Teques, Guarena. Y entonces tratan de hacer pues alguna proporción de la gente que perdió la casa, perdió la familia, perdió alguna parte de los miembros de su cuerpo, y pues consideran que estas personas tienen mayor necesidad de un abordaje en la parte de salud mental, a diferencia de una persona que de repente no perdió nada porque estaba en Caracas y que se quedó encerrada. ¿Ya? Tratar de hacerles entender que la proporcionalidad del impacto de un evento como esto no va relacionado con la cantidad de pérdida, sino con la experiencia de esa persona según su historia. ¿Cómo te ha afectado a ti tratar de llevarlos a entender que no es lo mismo? Sí, yo creo que forma ese proceso de psicoeducación, ¿no? De poder decirle, mire, el hecho de que esta persona quizás no haya perdido bienes, o sea, sus viviendas, ni hayan perdido familiares y que esté medianamente bien, ¿ok? No quiere decir que no pase por una situación o que no esté presentando una reacción aguda al estrés. ¿Ok? De igual forma, el hecho de que el evento haya sido tan traumático como fue, de que, claro, hay personas que quizás lo vivieron de una u otra forma, ¿no? Hay gente que de repente decía, mira, yo iba manejando, se me movió el carro, pero No hasta allí supo que no era un fue tanto, terremoto, no exacto. sabían que era un terremoto. En cambio, en contraposición o a las personas que viven en casas, que quizás evidentemente también se movió todo, pero no en la magnitud que quizás un edificio, que Tal se cual. siente el vaivén de la estructura. Entonces, pero igual, todos vivieron una situación estresante y evidentemente, ¿qué hace nuestro organismo? Reaccionar de la forma que está diseñado para reaccionar, que es evidentemente ampliando las pupilas para que entre mayor información a a través de nuestros ojos, lo que es evidentemente mandar la orden al corazón para que bombee más rápido y podamos tener mejor oxigenación a nivel de piernas, de miembros inferiores y superiores, bien sea para huir, para luchar, y también evidentemente respirar, o sea, activar el proceso respiratorio, de hiperventilar para poder también mandar mayor oxígeno. Y es una respuesta que a todos nos pasó porque nuestro organismo está preparado para eso, o está, mejor dicho, diseñado para reaccionar de esta manera ante un hecho estresante. Sí. Entonces todos vivimos esa reacción aguda al estrés y es poder entender de que la historia de cada uno es valga la redundancia, es específica, es individual, es propia. Y evidentemente es allí donde al entender la historia, porque también me ha pasado, no sé si en su parte clínica lo ha visto,
Personas que quizás con los eventos del 3 de enero ya también tenían una respuesta aguda al estrés y Ya se estaban encadenó sensibilizados. justamente con esta situación y muchas personas decían, oye, otro bombardeo. Y no era un bombardeo, era ahora un terremoto. Sí. Y se encadena una situación que quizás estaban empezando a superar de alguna manera y vuelve a activarse esa hipervigilancia que está diseñada para eso, pero evidentemente vamos a ver a posteriori, después de 3, 6 meses, que se convierte realmente en un trastorno y que sencillamente va mejorando con el tiempo. Sí. Importante entender acá que estamos en un periodo de tiempo, en una ventana que se conoce como la ventana del trauma, ¿no? Y para que más o menos entendamos esto, entendamos que la primera fase, la fase inicial, que son las primeras 72 horas, en donde pues básicamente la gente puede reaccionar en shock, ya puede ser que se desconectó, tiene confusión, o sencillamente empieza a desarrollar hiperreactividad o hipersensibilidad a ciertos pues, Estímulo. estímulos, ¿ya? También no es menos cierto que en estas primeras 4 semanas, que ya la estamos finalizando, que es la fase de reacción, es en donde empiezan a desarrollarse y a ser floridos síntomas como el insomnio transitorio, la gente que desarrolla y afianza conductas relacionadas con actividades que le bajan los niveles de ansiedad. Escuché lo que pude leer de tu currículum, era que tú eres especialista en el área también de trastornos de la De la alimentación, conducta de la alimentaria. conducta alimentaria. ¿Has visto en estos momentos algo específico en alguno de tus pacientes? ¿Has escuchado algo de eso? Realmente no. En estos momentos, en mi experiencia, no me ha llegado exploración o, digamos, intensificación de síntomas de trastornos en la conducta alimentaria, pero sí puede suceder. ¿Ok? Porque evidentemente, al ser un evento traumático, si yo tengo un trastorno de ingesta alimentaria fuera de, digamos, a través de atracones, eh, esta situación estresante puede llevar a que tenga mayor eh, repetición en los eventos de atracones. Sí. O de repente personas que están tan ansiosas, están tan preocupadas, que inhiben completamente la parte de la ingesta de alimentos. Sí se puede ver, aunque en estos momentos no he tenido, gracias a Dios, en la clínica este tipo de consultas, pero sí puede ser un evento desencadenante que pueda fortalecer alguno de estos trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué hago el comentario? Porque es que a nivel internacional se considera inclusive como una respuesta normal todas estas conductas regresivas, en donde, por ejemplo, los niños comenzaron nuevamente a chupar el dedo, regresaron a la cama con papá y mamá, agarraron la cobijita o el famoso objeto transicional que conocíamos, ¿no? El muñeco aquel que mamá guardó El en el peluche. closet y lo envolvió en papel plástico de tintorería y el chamo lo acaba de conseguir en este momento y no hay forma de que lo suelte. Y entender que forma parte de una reacción normal en las primeras 4 semanas. Pero, ¿qué hacer, Julio, cuando eso ya trasciende después del mes? Y es cuando, es que la gente todavía no ha terminado de entender que sí tuvimos una situación grave, estamos en una situación difícil, pero no han podido ver que viene algo sobre lo cual tenemos que trabajar. ¿Qué pasa cuando estas conductas permanecen a través del tiempo? Sí, bueno, aquí el factor más importante es el tiempo, ¿no? El poder entender que cuando se habla de una respuesta aguda al estrés, es un tiempo evidentemente posterior a el evento traumático y que debería, ¿ok? Si solamente es una respuesta aguda al estrés, ir disminuyendo, ¿ok? Esta respuesta como tal. Por ejemplo, es normal que en las primeras semanas, ante cualquier ruido fuerte, me asustara, ¿ok? O un sonido extraño como no conocíamos en la alarma antisísmica Sí. de, A mí no me nuestros, sonó. de nuestros teléfonos. ¿A A ti mí te sonó? sí, sí, sí. A mí me sonó y claro, primero un sonido que no reconozco. Y Exacto. cuando lo veo y lo primero que me aparece es alerta de terremoto, alerta de terremoto, se volvió loco este teléfono, ¿no? Y evidentemente es cuando empieza todo el movimiento sísmico y entonces cualquier ruido, cualquier alarma que de repente no reconozca o que no podamos reconocer en las primeras de cambio, opa, ¿qué es eso? ¿Eh? Y evidentemente el día de la réplica, el viernes posterior A las 11 de la mañana. a las 11 de la mañana, esa réplica también evidentemente reactiva todo. Y cualquier réplica, yo entiendo que hay ciudades o digamos comunidades que están sintiendo más las réplicas que otras. Entonces allí el tiempo no puede ser el mismo. El tiempo de la respuesta aguda al estrés no puede ser el mismo, quizás para una comunidad que siente y ha sentido las réplicas constantemente, como una comunidad de repente en otros estados de nuestro país, que nada más se sintió el evento primario, pero no han sentido ninguna réplica. Entonces, evidentemente, es muy importante entender dentro del contexto el tiempo temporal. ¿Okay? Ya, evidentemente, pasando un tiempo determinado, por lo general es
de 3 a 6 meses, entender que ya después de eso sí hay todavía este tipo de respuestas y así estamos hablando de un trastorno, ¿okay?, de la salud mental. Sí, fíjate que nosotros manejamos dentro de la clínica, dentro del protocolo de abordaje de un evento como esto, tiempos específicos. Y, por ejemplo, manejamos la reacción a estrés aguda, que la estamos contemplando en el manejo en las primeras 4 semanas. Y a partir de ya, la próxima semana, que comienza la 5ª semana o el primer mes, es que hablamos del proceso de abordaje a largo plazo, que es más o menos lo que manejan los protocolos internacionales. Y entendemos que ya a partir de esta semana, si el chamo todavía está en la cama, si tenemos estas conductas o estos rituales para disminuir los niveles de estrés, como guindarnos la llave Un para pito. tener... Exacto. Pues he visto muchísimo eso, ¿no? Que la gente agarra la llave y la tiene que guindar y la señora duerme con la llave aquí pegada, ¿ya? O la gente que tiene la casa reja o la puerta de madera. Hay gente que no ha podido dormir, no ha podido cerrar la reja, Sí, sí, duermen ¿sabes? con la reja abierta. Con la reja abierta y con la llave pegada. La gente que no tenía el famoso botiquín de emergencia y que ahora, desde el primer día, al día siguiente, armaron su botiquín y nada, tienen su agua, tienen su cartera, tienen Sí, alimentos no perecederos, exacto, tienen una muda de ropa. la caleta en dólares que tenían por allí, que no lo tienen todo, pero por lo menos tienen una parte para salir corriendo. Lo cierto en este caso es hacer la concientización, llevar para que la gente desarrolle ese proceso de reconocimiento de que no hay que normalizar esta situación de calma que utiliza a través de la conducta de algunas personas, ¿no? Me parece que eso va a ser pues, uno de los trabajos principales que llevamos nosotros y esa carga pues, que llevamos a cuesta. Y otro tema importante en este caso es que viene a aplicarse el famoso término de los primeros auxilios psicológicos. Tema que la gente habla desde el primer día y que dice, hay mucha gente que tiene la mala concepción de que solamente se aplican en el primer momento, que esto no es un momento para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, viene la famosa pregunta, si estamos hablando de tiempo y hablamos de un bloque agudo, que son los primeros 30 días, y hablamos de reacción a estrés agudo, ¿qué pasa después del primer mes? Que es cuando realmente podemos hablar de trastornos de estrés postraumático y solamente después de allí. ¿Y cómo hacemos? Es que no hacemos primeros auxilios psicológicos esta semana, ni la semana que viene, ni dentro de 6 meses. ¿Cuál es tu opinión en base a eso? No, yo creo que primero entender que los primeros auxilios psicológicos son una respuesta inmediata ante una situación estresante o crítica, ¿okay?, que no es exclusivo para terremotos, o sea, es ante una situación traumática, ¿okay?, o una situación estresante fuerte. Puede ser ante un choque, si tienen una colisión, dos vehículos y es algo aparatoso y la persona sale medio desorientada, alguien le puede aplicar los primeros auxilios psicológicos, porque ¿qué es lo que buscan o el objetivo final de los primeros auxilios psicológicos? Orientar a la persona, ¿okay?, entender si la persona está orientada en persona, tiempo y espacio, a lo psíquica y autopsíquicamente, o sea, entender que la persona sepa dónde está, ¿okay?, quién es, y que pueda tener pueda recobrar la capacidad de tomar decisiones básicas. ¿Okay? Esos son los primeros auxilios psicológicos o es el objetivo principal de los primeros auxilios psicológicos. Por eso no es algo que netamente sea de psicólogos, que netamente sea de psiquiatras, que netamente, incluso todos los rescatistas deberían tener una formación de primeros auxilios psicológicos, los bomberos, los cuerpos policiales deberían tener formación en primeros auxilios psicológicos porque son las primeras personas que por lo general están ante una situación de respuesta. Entonces, ¿se puede hacer todavía primeros auxilios psicológicos? Sí, si hay la necesidad hay que hacerlo. ¿Y en qué se basan los primeros auxilios psicológicos? Precisamente en escuchar a la persona, en acompañar a la persona y en orientar a la persona a que pueda tomar, evaluar si la persona tiene la capacidad para poder tomar decisiones básicas en ese momento. Exacto. Sí, fíjate algo. Nosotros desde acá, desde Fénix Salud, entendemos también y manejamos una posición similar a la que tú estás planteando, porque es que básicamente la gente tiene que entender que los primeros auxilios psicológicos tienen una diferencia pues particular. Y es que no es lo mismo hacer contención que hacer intervención. Y la contención la podemos hacer absolutamente cada uno de nosotros. Y es lo que tú decías, no necesitamos ser psiquiatra, ni ser psicólogo, ni ser coach, ni haber hecho un diplomado de constelaciones familiares para que usted pueda hacer los primeros auxilios psicológicos. Y estamos hablando de contención, ¿ya? Fíjate, hay una psicóloga mexicana, no me acuerdo el apellido, sé que se llama Ana Fernanda, ella tiene en YouTube
un video relacionado con la contención de las emociones. Y ella hablaba sobre el término cachar. Cachar, como los caches. Allá tenemos a un especialista en el área de deporte. Y es que básicamente en la parte de contención, cachar significa detener, es agarrar algo en el aire, ¿no? Y básicamente los primeros auxilios psicológicos cuando hacemos la contención, de eso se trata, de cachar, de poder ayudar a alguien, de atrapar y darle esa primera ayuda. Y bueno, hablaba específicamente sobre las características de los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, lo divide en observar, escuchar y conectar. Y es lo que vemos más o menos en los protocolos internacionales, ¿no? Me encantó ese relato de ella, porque básicamente era que el hecho de acompañar en el silencio a alguien, como en la parte de los primeros auxilios psicológicos, porque es que ¿qué sabe la gente decir? ¿Qué es lo primero que dice la gente cuando ve a alguien en una situación de angustia, asustado? ¿Qué es lo primero que le dice? Tranquilo, tranquilo. Exacto. Y es algo innato del ser humano, decir, mira, no está pasando nada, tranquilo, todo está bien, pero es que lo que no terminan de entender la gente que va a hacer asistencia en esta área es que la persona que está allí está expuesta a un nivel de estrés que está regulado por una cuestión hormonal. Y es que en el momento que usted tiene la reacción al estrés agudo, usted tiene una liberación de adrenalina que le va a bloquear exacto, la corteza prefrontal, que es la que regula la parte de las emociones, es la que regula la conducta. Y usted se podrá sentar a decirle, mira, respira profundo, no te preocupes, estás en un lugar de calma. Pero la gente no lo va a entender. Soy yo quien va a hacer los primeros auxilios psicológicos, el que tiene que entender que él no me entiende y poder estar allí. El cuento corto de Ana Fernanda, la psicóloga, era que probablemente nos lleve a acompañar a alguien a hacer contención 30 minutos, 15 minutos, 3 minutos. ¿Ya? La vuelta es que cada quien requiere su tiempo, ¿ya? Y eso es importante entenderlo. Y saber diferenciar de ese proceso de contención que podemos hacer cada uno de nosotros al proceso de intervención, que ahí si viene y lo vamos a mandar para casa del licenciado Julio Torres, o el licenciado lo ve y dice, no, hay que medicarlo, hay que mandarlo para casa del doctor Ender. ¿Sí? ¿Cómo has visto esto dentro de la gente? ¿Hay conocimiento real de la gente de lo que es esto? Realmente siento que no Sí. existe cultura de contención, ¿okay? Pero que, a ver, hay mucha buena intención. Muy buena Hay intención. muy buena intención y creo que eso ha sido demostrado ampliamente en cómo los venezolanos hemos desbordado en generosidad, en solidaridad, pero como no hay una cultura y no hay un conocimiento de cómo hacer las cosas, es cuando evidentemente tengo muy buenas intenciones, pero quizás lo hago de la manera que no es la correcta. Por eso lo primero que es, cálmate, tranquilízate. Entonces, esa palabra, a pesar de que está cargada de muy buenas intenciones, lo primero que hace es inhibir el sentimiento y la reacción de la otra persona. Estás menospreciando el cómo se siente esa otra persona. Entonces, evidentemente, no hay esa cultura. Esperemos que podamos aprender como país, como cultura, que esto es importante realmente y que somos un país sísmico. Siempre lo hemos sido. Si vamos a la historia, sí, siempre lo hemos sido, pero no tenemos la cultura. Entonces, creo que es un momento incluso importante de que esto pueda de alguna manera quedarse con nosotros y que este aprendizaje nos permita empezar a profundizar en esto y que no es algo tan complejo. Porque para acompañar a alguien solo se necesita, como digo yo, el verbo to be, ser y estar. Entonces, ser una persona junto a otra persona y sencillamente acompañarlo. Y decirle, que a veces es otra pregunta que me han hecho mucho, doctor, ¿pero qué le digo? Cuando la persona está llorando, cuando la persona está en crisis, mira, no hace falta que le des un discurso, tan sencillamente como, ¿qué necesitas? Estoy aquí para acompañarte. Es suficiente, porque eso es lo que la persona realmente necesita. El hecho de sentirse acompañada. Escuchar en el silencio. Escuchar en el silencio. Sentirse acompañada y sentir de que el tiempo que vas a pasar con ella, 3, 15, 30 minutos, como dice Ana Fernanda, es un tiempo de calidad. Sencillamente, mira, aquí estoy, no sé qué decirte. Y ser sincero, no sé qué decirte, no soy bueno con las palabras, pero estoy aquí. Dime qué necesitas y con mucho gusto yo voy a estar aquí para ti, para acompañarte y para estar. Es así. Fíjate que me ha pasado muchísimo que hay mucha gente que piensa que esto de los primeros auxilios psicológicos no forma parte de su trabajo, que eso está supeditado a la parte de no, que vaya para el psiquiatra, que vaya para el psicólogo. Yo no soy especialista en eso.
Pero si esa persona que tiene esa crisis de ansiedad, ese ataque de pánico, que lo vienen desarrollando ahorita, Ujú. que lo van a seguir desarrollando en los próximos meses, ¿no? Si esa persona es tu mamá, es tu pareja, es a la persona que más ama, no vas a aprender a hacer el proceso de contención, ¿sabes? Claro que te interesa este tema, es necesario que te interese en él. Entonces, bueno, desarrollar esa posibilidad de que la gente se sensibilice con ese toque humano, que es lo que tú dices, es solamente tratar de ver un poquito hacia adentro, ¿ya? Y ser empáticos en este momento. Y que no hace falta utilizar ninguna pregunta específica, ni si no tienes palabras que decir, pues es preferible que te quedes callado, porque el acompañar en el silencio puede ser de muchísima mayor ayuda. ¿Cierto? Sí, sí, tal cual. Es incluso lo que decía también Carl Jung. Él decía, conoce todas las teorías, conoce todos los libros, lee mucho, pero cuando estés con otro paciente, sencillamente sé un humano acompañando a otro humano. Es sencillamente estar para el otro. Y eso no hace falta mayor preparación que entender la situación, un poquito de empatía y de ponerse en los zapatos de la otra persona. Si yo estoy alterado, realmente que me digan tranquilízate, ok, listo, yo me tranquilizo. No, realmente es todo lo No, contrario. todo lo Es contrario. sencillamente, si yo estoy alterado, que alguien se siente a mi lado, que si hay confianza me pueda agarrar la mano y mucho, o sea, también es importante el tema del espacio físico, de respetar Exactamente. el espacio físico, porque una persona que viene de una situación traumática, pues evidentemente la delimitación de su espacio físico es importante y puede sentirse más bien revictimizada si se les acercan de una manera que ella siente inapropiada, Ujú. pero sí que sepa, aquí estoy para ti. Exacto. Es lo más importante. Y es importante entender lo siguiente. Los primeros auxilios psicológicos no es un procedimiento que usted va y lo aplica. Siéntate ahí que vamos a aplicar primeros auxilios psicológicos. No. Se trata de un proceso en que si usted está presente y está ante una situación de crisis, ya sea el inicio de un ataque de pánico, ya sea el desarrollo de una crisis de ansiedad, pues entender que cada quien va a responder de manera distinta. A diferencia del proceso de intervención que ya está orientado por un psicólogo, por un psiquiatra, por un coach, por ya alguien en la parte de salud mental, que es diferente. Y entender que no necesariamente alguien que no quiera recibir, que no quiera hablar del tema, está obligado. ¿Cierto, Luis? Sí, incluso una experiencia muy cercana de estas semanas, dentro de una de las empresas en las que estoy trabajando en la parte psicológica, una de las gerentes me llama y me dice, mira, X persona, lamentablemente, durante los eventos sísmicos, falleció un familiar muy cercano. Entonces nosotros lo hemos invitado para que vaya a tu consulta y bueno, tú le puedas dar el acompañamiento. Y yo le digo, bueno, chévere, bienvenido, por supuesto, claro que sí. Yo lo espero a la hora pautada en el sitio. Cuando llega la persona, apenas entra al consultorio, buenas tardes, doctor, y se sienta, y dice, ok, dígame. Él a mí, El el paciente paciente. a mí me dice, ok, doctor, dígame, ¿qué quiere? Y yo, evidentemente, todo lo contrario, decirle, mira, no, todo lo contrario, yo soy el psicólogo de la organización y estoy aquí para acompañarte, entiendo que acabas de pasar por una situación traumática y sencillamente quiero que sepas que tanto la empresa como yo estamos dispuestos a acompañarte en tu proceso y que lo que necesites, aquí lo vas a encontrar. Este es un espacio seguro, este es un espacio 100% confidencial y es un espacio para ti. Si tú tienes alguna necesidad, si tú quieres hacer algo o decir algo, bienvenido. Y su respuesta fue, gracias doctor, yo sé que la empresa está preocupada, yo sé que la empresa ha estado presente y que me está ayudando en todo esto, pero en estos momentos no quiero hablar. Y Excelente. es totalmente válido. Es Es válido, totalmente respetable. válido porque el silencio, y eso me gusta mucho esta frase, no todo silencio es negación. Muy bien. No todo silencio es negación. A veces es la respuesta de nuestro aparato psíquico de decir, aún no estoy preparado para tocar este tema. Déjame que todavía lo estoy reorganizando, que me estoy psíquicamente resignificando la situación, pero todavía no estoy preparado. Y en eso nuestro sistema también es inteligentísimo. Y dice, si no estás preparado, no lo hables. El cerebro mismo te lo dice, a nivel inconsciente, evidentemente, y hay que respetarlo, porque no todo silencio es negación. Y ese puede ser una estrategia válida que está utilizando el aparato psíquico de esta paciente para
resguardarse de una situación que es muy traumática, que es muy dolorosa y que en ese momento no está preparado, no tiene las herramientas para que no sea desbordado. Y es totalmente válido. Yo, por supuesto, en ese momento lo que le dije fue, es totalmente válido. No me lo tomo personal, porque no lo es. Pero sí quiero que sepas que, sea lo que sea que estés pasando, no tienes que pasarlo solo. Y cuando necesites, aquí vamos a estar para acompañar. Eso es importante entenderlo, y es que cada quien lleva el reacomodo de su seguridad y su salud desde el punto de vista mental a su propia velocidad, Su propio y no hay ritmo. que forzarlo. Lo que tampoco es menos cierto es que los que gozamos, o de los que entre comillas gozamos de mejor salud mental, nos podamos convertir en radares y poder detectar esas conductas que, mira, que ya a partir de la próxima semana necesariamente tenemos que abordar. Ese compañero de trabajo que llegaba con una piñita, que llegaba con medio litro de chicha a compartir en la mañana el desayuno. Ese compañero de trabajo que ya no llega con la piñita, que ya no da ni siquiera los buenos días, ¿ya? Que ya no comparte ni siquiera el almuerzo con cada uno de nosotros. Que seamos capaces nosotros como compañeros de trabajo de identificar y decir, mira, pasa algo con José, pasa algo con Ender, pasa algo con Julio. ¿Qué será? ¿Cómo nos acercamos? Y en el momento que estemos detectando estas situaciones, seamos lo suficientemente respetuosos, que era lo que tú decías, hay que pedir permiso, ver si la gente quiere, primero si la gente quiere hablar sobre el asunto, si la gente está dispuesta a recibir alguna ayuda desde el punto de vista psicológico. Eso es importante, el respeto, ¿no? Primordial. Primordial. Sí, porque se trata, por lo menos desde la psicoterapia gestal, que es mi formación, se habla de la responsabilidad, ¿no? Y que evidentemente el consultante tiene que hacerse responsable de su situación. Y para que haya un insight que transforma, que es lo que hablamos en gestal, de ese darse cuenta que transforma, tiene que haber un deseo genuino de profundizar, de ir, de darme cuenta, de iniciar mi proceso terapéutico. Y si no existe, también hay que darle, ese también es una respuesta. Sí, Y es un claro. aparato psíquico quizás es tan, digamos, alterado que no tiene en ese momento la apertura para empezar a reorganizarlo de una forma distinta. Mira qué conveniente lo que acabas de decir, Julio, porque es que aquí es donde vamos a poder diferenciar con mucho detalle la gente que no maneja estos temas de salud mental, en lo que es contención y lo que es intervención. Y es que si ciertamente cada paciente requiere su tiempo para procesar y hacer toda esta asimilación del proceso traumático, también no es menos cierto que a veces la gente no es consciente de que tiene una situación problemática y que va afectando su vida cotidiana. Y yo como su familiar, yo como un ente externo, me doy cuenta de lo que él a veces no se da cuenta. Entonces, no podemos esperar después de 6 meses que una persona está retraída, que está llorando todos los días, es cuando yo voy a buscar la ayuda o la intervención desde el punto de vista psicológico. No, hay que buscar la ayuda a tiempo. Y es por eso que generalmente en situaciones como esta se maneja la ventana del trauma, y es que no podemos sobrepasar un tiempo mayor a, en este caso ya a partir del mes, ya estas conductas inadecuadas, toda esta sintomatología de insomnio, conductas relacionadas con disminución de la ansiedad, hipersensibilidad al ruido, cuando se mantienen y afectan tu vida cotidiana, ya es un momento de buscar alguna ayuda de algún experto en la salud mental, ¿cierto? Sí, sí, tal cual. E incluso el poder determinar, si yo no me doy cuenta, o sea, si un familiar, un amigo, un compañero no se da cuenta y yo tengo la apertura de poder acercarme y se me permite, es también hacerle ver eso. Oye, desde la genuinidad, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más importante. Desde la autenticidad, decirle, oye, Ender, te noto diferente. Exactamente. Pasa algo, necesitas algo. ¿En qué te puedo ayudar? Sí. Es que decías allí esa frase de estoy aquí, ¿sabes? Estoy aquí, no importa si te sientes bien, pero yo estoy aquí para ti. Y es eso, ¿no? Es la presencia auténtica para esa persona y en ese tiempo. Es lo más importante. Y de ahí decirle, oye, yo noto desde mí, porque también es importante asumir yo la responsabilidad, yo noto que estás diferente. Yo noto que quizás estás haciendo, ya no haces estas cosas. Y oye, extraño quizás ese Ender que traía la chicha, que traía la La piña, piñita, la que traía piñita. la piñita, y me gustaría volver a ver ese Ender. ¿Cómo crees tú que yo te puedo ayudar para que ese Ender vuelva? Sí. Oye, esto es como estamos, es que el venezolano es resiliente por naturaleza, 100%. ¿ya? Y es que sacamos de cualquier situación así, sea dramática, hasta un chiste. Eh, Hay algo que me pasó en un proceso que hicimos de información de primeros auxilios en una empresa.
Y mira, la dinámica terminó en algo de conflicto sobre teorías de cómo se abordó la situación, ¿no? Pero la teoría iba más para la parte política y se generó una polémica. Mira cómo solucionamos la situación, porque de hecho se levantaron dos trabajadores y la cosa iba a terminar violenta, ¿no? Entonces, bueno, silencio sepulcral, silencio sepulcral. Y el jefe le dijo, mire, si se salen de aquí los voy a molestar. ¡Pum! Todo el mundo se quedó parado y aprovechamos el silencio para tratar de que la gente recordara que llevamos muchísimos años de conflicto por colores, por ideología, y que una situación como esta puede ser un detonante del recuerdo de todas estas cosas que ya han pasado y que ya lo hemos vivido. ¿Cuántas familias no se separaron por ideales políticos en este país hace años? ¿Cuántas personas no salieron del país buscando una respuesta fuera en contra de lo que creían que no tenían como futuro aquí en Venezuela? Sí, y es que tenemos un sistema nervioso central que no es que está hipervigilante ahorita, es que tiene años en hipervigilancia, tiene años contenido, tiene años tratando de adaptarse, siendo resiliente, ¿okay? Porque cada situación, cada adversidad busca la forma de resolverla, de solventarla, de avanzar, pero es un sistema nervioso central que ha estado, evidentemente, durante mucho tiempo en hipervigilancia. Sí. Y que esto, evidentemente, es como que la gota que derrama el vaso de agua en muchas situaciones, y es donde tenemos que estar atentos, tenemos que tener ese ojo avisor, no solamente en mi cuerpo, yo siempre hablo de que hay que tener como un tercer ojo mirándome, siempre físicamente, porque lo que muchas veces el cerebro intenta, ¿okay? Porque no siempre lo logra, pero intenta esconder, intenta hacerse loco de no ver, el organismo sí lo refleja. Entonces, no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta que estoy molesto, pero tengo las manos apretadas. No me quiero dar cuenta que estoy triste, pero tengo un nudo en la garganta o un nudo aquí en la boca del estómago que no sé qué es. Entonces, poder estar pendiente de mi cuerpo, porque en la medida que yo respondo a las necesidades de mi cuerpo, que me doy cuenta de lo que siente, puedo darle un nombre a esa emoción que estoy sintiendo, y es allí donde puedo quizás empezar ese proceso de intervención en qué pasa conmigo, que mi respuesta ante esta situación es esta en particular. Y es donde podemos iniciar ese camino de recuperación. Mira, Julio Torres, psicólogo, especialista en trastornos de la alimentación, forma parte del equipo de Centro Clínico Fénix Salud. Hoy estábamos hablando sobre el tema de la diferencia entre contención e intervención y primeros auxilios psicológicos. Mira, esto es un tema pues muy largo y que va a requerir mayor cantidad de encuentros, ¿sí? Pero básicamente queríamos tratar de que ustedes conocieran que hay temas que debemos manejar y en los cuales tenemos que involucrarnos porque formamos parte de este proceso de recuperación del país. Julio, encantado de haber estado contigo en la tarde de hoy. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que nos acompañen no solamente en esto, sino en muchos programas más donde podamos detallar y profundizar en un tema como este, ¿sí? Bueno, mi nombre es Ender Rangel, médico psiquiatra del Centro Clínico Fénix Salud, y estamos aquí para servirles.